Gracias, Señor, queremos darte en esta mañana por este momento de poder compartir junto a los auditores de nuestro programa y poder conducir, Señor, un espacio en el cual esperamos que tu nombre sea honrado. Señor, proponemos en nuestro corazón que tu palabra en esta hora pueda penetrar los corazones y pueda llegar hasta lo más profundo de cada vida. Que apunte, Señor, a la necesidad de cada uno de los que están en sintonía en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, comenzamos nuestro programa hablando un poquito acerca de la Navidad y del profundo y amplio significado que tiene este evento para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, los que creemos en el misterio de la encarnación, en que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y vino a morar entre nosotros para conducirnos en un acto sacrificial de paz y reconciliación con nuestro Padre Celestial. Y yo quisiera en esta hora poder abordar la Navidad, pero de una manera quizás un poquito diferente y apuntar a lo que es el eje central de esto que realmente se produjo en un momento determinado de nuestra historia, de la historia de la humanidad, y que tiene que ver primordialmente con Dios, pero tiene que ver también con el hombre, el incalculable amor de Dios para la humanidad. Hoy quiero invitarles a mirar este acontecimiento con palabras simples, sencillas, que aún los niños podrían comprenderlas sin mayor dificultad. Por eso quiero pedirles particularmente a usted que está allí en sintonía que ponga mucha atención a lo que diré en esta hora. Primeramente, decirles que la mayoría de las cosas que ustedes saben sobre la Navidad son parte de un mito, no se relacionan mayormente con lo que es la verdad, con lo que es la realidad, sino que son solo invenciones que se fueron adicionando a este evento con el paso de los tiempos, y hay personas o cosas que aparecen que no son importantes en lo concerniente a la Navidad. Pero hoy yo les quiero hablar de algo que usualmente nunca oirán durante la época de la Navidad. Sin embargo, es de lo que realmente se trata la Navidad. ¿Está presto allí para escuchar la palabra del Señor en esta hora y aprender al respecto? Mire, todo comienza con algo sumamente espantoso y terrible, que es la ira de Dios. Sí, la ira de Dios. Y quizá ustedes se pregunten, pero ¿qué podría tener de relación la Navidad con la ira de Dios? Ya lo veremos. Solo abramos nuestros oídos para entender lo que el Señor nos habla en su palabra. Si usted tiene una Biblia a la mano, puede leer; de lo contrario, puede escuchar y confiar que lo que yo estoy leyendo se adecúa al pasaje que voy a citar, que es el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 35 en adelante, que dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, Jesús, ¿verdad? Les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Qué estamos viendo en este pasaje, en este cuadro que nos reporta la Escritura? Vemos a unos hombres que se subieron en una barca de noche y que mientras navegaban se levantó un fuerte temporal, un viento terrible que hacía que el mar se pusiera cada vez más y más bravo, más furioso, al punto de prácticamente tragar la embarcación donde iban estas personas. Pues dice, ya se anegaba, dice el relato bíblico. Y los marineros, gente que estaba acostumbrada a las labores del mar, sabían que la barca se iba a hundir y que iban a morir ahogados. Entonces,
Cuánta desesperación, podemos imaginarnos, se apoderó de esos hombres en esa hora. Pero sigamos más adelante con el relato. Verso 38 dice, y él, refiriéndose a Jesucristo, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Aquí vemos algo que no conjuga adecuadamente, porque mientras los marineros se consideraban a punto de morir ahogados, Jesús está durmiendo en el cabezal de la popa. Ni siquiera estaba despierto, estaba durmiendo. Por favor, mientras avanzamos, quiero que mantengan esto en mente. Ahora, sigamos con la otra mitad del verso 38. Dice, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora observen lo que sucede. Él, Jesús, ¿verdad? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Yo no sé cuántos de ustedes han oído esta historia antes. Por lo general, después de oír esta historia, los predicadores dan gran énfasis al poder que tuvo Jesús para calmar la tormenta, para volver en paz el mar bravo, ¿verdad? Ahora quiero que recuerden que esta fue una tormenta tan grande que ni aún los mejores marineros la pudieron controlar. La barca claramente iba a naufragar porque ya se estaba anegando, se estaba llenando de agua. Todos los hombres que iban ahí no podían hacer nada para salvarse. ¿Y qué pasaba con Jesús? ¿Qué hacía? Dice el relato, y Jesús dormía en el cabezal de la popa. Luego se despertó, se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. ¿Y qué sucedió? Se hizo grande bonanza. Entonces todos dicen, qué grande es el poder de Jesús, que puede controlar las fuerzas de la naturaleza. Y claro que sí, claro que lo es. Pero saben, ni siquiera esto es lo más importante de la historia. Para explicarles mejor, les voy a leer otra historia que aparece también en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y que igual habla de una tormenta de proporciones y de marineros asustados. Me remito a Jonás, capítulo 1, verso 3. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, de la presencia de Jehová. ¿Qué tenemos hasta aquí? A un hombre que está huyendo de Dios. Es decir, a un hombre que está desobedeciendo a Dios y que se subió a una barca, a una nave que se iba a ir hacia Tarsis, ¿verdad? Ahora sigamos con el verso 4. Dice, pero Jehová, dice, hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Qué vemos? Una vez más vemos un gran viento y una gran tempestad. Ahora no fue un temporal producto de las fuerzas fortuitas de la naturaleza, sino que fue Dios mismo quien hizo que se levantara ese temporal. Es como si Dios hubiese hecho una pelota gigantesca de viento huracanado y la lanzó con todas sus fuerzas sobre el mar. Es algo espeluznante, es aterrador. Todos los marineros estaban aterrorizados. Ahora la pregunta es, ¿y por qué Dios estaba haciendo esto? Los marineros fueron a donde estaba Jonás para referirle lo que estaba sucediendo. ¿Y dónde creen que estaba Jonás? Estaba durmiendo en el interior de la nave. Ahora les pregunto, ¿ven ustedes alguna coincidencia entre estas dos historias? Yo creo que la está viendo, ¿verdad? ¿Dónde estaba Jesús en la historia que leímos antes? ¿Cómo lo encontraron los discípulos, los marinos? Durmiendo en el cabezal de la popa. ¿Y Jonás dónde estaba? Estaba
durmiendo en el interior de la barca. ¿Puedes notar esto? Y ellos dijeron, Jonás, ¿por qué está sucediendo esta gran tormenta? Y él le responde, porque yo estoy desobedeciendo a Dios. Y los marinos le preguntan, ¿qué podemos hacer para que se calme esta gran tempestad? Y Jonás le dice, tómenme y arrójenme al mar, y el mar se tranquilizará. Entonces tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar impetuoso. ¿Por qué lo hicieron? Porque Jonás le dijo que lo hicieran. Él le respondió, tómenme y échenme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y lo tomaron y lo echaron al mar. ¿Y qué sucedió? El mar se aquietó de su furor. Bien, hagamos un resumen de esta historia. Dios creó una tormenta y la lanzó al mar. Era una tormenta furiosa en gran manera y la barca estaba a punto de partirse en dos. Y nadie podía hacer nada. ¿Lo pueden notar esto? Me estoy dando a entender. ¿Qué era en sí esa tormenta? Esa tormenta era la representación física de la ira de Dios, del enojo de Dios. ¿Y por qué Dios estaba enojado? Estaba enojado porque había un hombre que había desobedecido, le había desobedecido. Si generalizamos esto, Dios estaba enojado por el pecado, por nuestros pecados. Dios odia el pecado. ¿Y por qué lo odia? Porque Él es un Dios santo, apartado del mal. Es un Dios bueno. Si fuera malo, amaría el pecado, pero Él no es Dios malo, Él es un Dios bueno. Y por causa de nuestros pecados viene la ira de Dios en forma de una furiosa tempestad. Una tempestad terrible, amenazante, como usted no se imagina. Y lo peor, no hay nada que nosotros podamos hacer para detener dicha tempestad. Cuando miró esa tempestad terrible, Jonás dijo, tómenme y échenme al mar. ¿Y qué sucedió? El mar se aquietó de su furor. Ahora Jonás era un hombre culpable. Era un hombre pecador, era un hombre falto delante de Dios. Pero él dijo, si ustedes me toman y me arrojan al mar, la tormenta se aquietará, porque él sabía que su desobediencia había provocado dicho temporal. Ahora, a diferencia de Jonás, Jesús no fue un hombre culpable. No era un hombre pecador. Fue inocente. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en sus labios, dijo el profeta Isaías. Sin embargo, para poder detener la tormenta que nos amenazaba a usted y a mí, para detener la ira desatada de Dios en contra de nosotros por nuestros pecados, Él se arrojó a sí mismo al mar de la furia de la ira de Dios para aplacar el enojo de Dios contra los pecadores. ¿Cómo se preguntará? ¿Dónde dice que el Señor se lanzó a las aguas? No lo dice así, pero lo inferimos que cuando Jesús murió en la cruz, realmente se estaba lanzando contra la ira de Dios para que ésta se pudiera aplacar y no terminar con nosotros. Imaginemos por un momento que estamos en un bote y estamos todos aterrorizados porque la tempestad es muy fuerte, las olas son gigantescas y el bote en que vamos se va a romper. Y Jesús está dormido. ¿Por qué Él está dormido? Porque Él no ha hecho nada malo, porque Él nunca ha pecado, porque Él está en paz con Dios. Esa ira no es para Él, sino para nosotros, porque somos culpables, porque somos pecadores y nuestra barca, que es nuestra propia existencia, está a punto de romperse. Pero esto no tiene nada que ver con Jesús, porque Él no es pecador. Él está simplemente durmiendo, Dios está con él, no tiene nada que temer, él es el perfecto Hijo de Dios, por siempre le ha obedecido a su Padre. Pero el caso es que nosotros vamos en ese bote, usted y yo, y somos culpables, y merecemos morir, merecemos ser tragados por aquel violento océano de la ira y de la justicia divina. Sin embargo,
Jesús se levanta, se pone al frente en el mismo momento en que nosotros estábamos para morir. Entonces Él mismo se lanza a ese horrible océano. No lo hace por Él, Él lo hace por nosotros. Y aunque no merecía morir, Él muere por nuestros pecados. El justo por el injusto. No merecía morir, pero muere por aquellos que sí merecían morir, para que sobrevivan y alcancen salvación eterna. Cuando Él se lanzó al océano de la muerte, pagó por nuestros pecados con su propia vida. Entonces la ira de Dios se aquietó y de esa manera Dios pudo amarnos libremente. ¿Puedes comprender esto? ¿Puedes darle la gloria a Dios por esto? Quiero que pienses por un momento. De no ser por Jesús, hubiésemos muerto en delitos y en pecados y nos aguardaría una eternidad horrible bajo las aguas de la ira de Dios. Ponte en la escena misma. Tú estás en esa barca, en medio del océano de la vida, y estás a punto de ser tragado por ese océano y succionado para morir para siempre. Jesús mira la tormenta y le dice: detente. Pero para que la tormenta generada por el pecado se aquiete, necesitó algo más que la orden al viento y al mar. Él corre en la cubierta de aquella barca y se lanza a ese mar tempestuoso, airado, y cuando lo hace, la tormenta de la ira de Dios se aplaca, se termina. Gloria a su nombre. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo reaccionarás frente a aquel que te ama tanto, que estuvo dispuesto a lanzarse al mar de la ira de Dios para salvar tu alma, para salvar tu vida? ¿Simplemente lo ignorarás y dejarás de pensar en eso? ¿Acaso no deberías vivir para esa persona, consagrar tu vida a esa persona que dio su vida para que tú pudieras vivir? Es por eso por lo que Jesús es más importante que cualquier persona o cosa en esta Navidad. Si Él no está presente en esta Navidad, será una celebración vacía, una celebración sin brillo. Hay muchos que celebran Navidad con el Cristo ausente. Eso es vapor, eso es vanidad sencillamente. No sirve de nada excepto para celebrar un momento y llenarse de nimiedades que no pueden satisfacer el alma humana. Porque con todo respeto, ¿cuántos pecados has cometido solo en lo que va de este día? ¿Sabes? Solo uno es suficiente para irte al infierno. Sin embargo, aunque no conozco tu intimidad, me aventuro a decir que has cometido más de uno solo este día, que recién va por la mitad. Pero debes saber que Jesús se lanzó a sí mismo al océano de la ira de Dios, que venía amenazante sobre ti y sobre mí. Él tomó nuestro lugar, tomó tu lugar, tomó mi lugar. Él murió por nosotros. Él no merecía morir. Entonces, ¿quieres saber de qué se trata la Navidad realmente? Es sobre un bebé en un pesebre que creció viviendo una vida sin pecado y fue a una cruz y murió en tu lugar y en mi lugar. Es sobre un rey que se lanzó a sí mismo al mar de la ira de Dios, aunque no lo merecía, para salvar a todas las personas que estaban en esa barca en medio de la tormenta. Hay una historia sobre un príncipe ruso y su esclavo. Dice que ellos iban en un trineo tirado por perros allí en Siberia, en medio de la nieve. Estaban a punto de despegar cuando viene una jauría de lobos enormes y rabiosos venían tras ellos. Con gran temor se dieron cuenta de que no podían escapar. Vamos a morir, se decían. Entonces, inusitadamente, el siervo se tiró del trineo y los lobos asesinos se abalanzaron sobre él, destruyeron su cuerpo grotescamente. Así el rey pudo salvar su vida. Cuando alguien escuchó esta historia con mucha solemnidad, él dijo: esta historia es una imagen perfecta de la cruz. Sin embargo, otro estaba escuchando y al oír sus palabras rápidamente le dijo: no, esta no es una imagen perfecta de la cruz. Si hubiese sido el rey el que se hubiese lanzado del trineo para salvar a su esclavo, ahí sí.
¿Y cuánta razón tenía? Porque entre nosotros fue el rey el que dio su vida, no solo por sus siervos, sino por sus enemigos, por sus peores enemigos que éramos nosotros. Ahora sabes por qué amamos a Jesús. Ahora sabes por qué hablamos con tanta pasión acerca de Él. La fe cristiana es más que un sistema de reglas y de ordenanzas. La fe cristiana consiste en ser leales a una persona. De eso se trata, de ser fiel a una persona. Y esa persona es Jesucristo, aquel que te creó y murió por ti. La Navidad, la vida cristiana, es saber serle fieles, leales a Él ante todas las cosas. Que el Señor te bendiga.